¿Y si te dijera que General Motors y Ford podrían cambiar las reglas del juego eléctrico? Que la próxima gran revolución no vendrá de China, sino desde Detroit, y que las baterías que están desarrollando podrían ser más baratas, más potentes, y poner fin al dominio de gigantes como BYD o KTL. Lo que te voy a contar no es humo, es el inicio de una batalla por el futuro de la movilidad. Prepárate, esto es CarView. China domina el mercado global de baterías. Y no por casualidad. Hablamos de un control casi total. KTL y BYD no son simplemente grandes fabricantes, son los arquitectos de la nueva movilidad eléctrica. Entre las dos concentran más del 50% de la producción mundial de baterías. Pero la cosa no termina ahí. También dominan el refinado de materiales, la fabricación de componentes y hasta la logística de distribución. ¿Quieres litio? China. ¿Quieres ánodos y cátodos? China. ¿Quieres celdas listas para tu fábrica? También China. Occidente observa, pero no reacciona. Mientras Europa y Estados Unidos hablaban de transición energética, los chinos se ponían a trabajar. Levantaron fábricas en tiempo récord, invirtieron miles de millones en I+D, aseguraron minas en África, Sudamérica y Asia, y crearon un ecosistema completo. Eso no es liderazgo, es hegemonía. KTL, por ejemplo, suministra baterías a Tesla, BMW, Mercedes y Honda. BYD no solo fabrica baterías, fabrica coches, buses, camiones y hasta trenes. Y lo más brutal, pueden hacerlo todo sin depender del extranjero. Esa autosuficiencia es lo que aterra a Occidente. Porque no es solo un tema de coste, es un tema de control. Mientras Europa firma pactos verdes y Estados Unidos impone aranceles, China ya está en la siguiente jugada. Y en esa partida lleva años de ventaja. Detrás del auge del coche eléctrico se esconde una verdad incómoda. La revolución verde depende de recursos muy poco verdes. Las baterías actuales necesitan minerales escasos, caros y en muchos casos, polémicos. El cobalto, por ejemplo, proviene en su mayoría de la República Democrática del Congo, una región donde los derechos laborales son un lujo y las condiciones de extracción rozan lo inhumano. Niños trabajando, minas informales, corrupción endémica. Y sin embargo, ahí está el cobalto, imprescindible para muchas baterías NCM. Dota de estabilidad térmica y mejora la densidad energética. Luego está el níquel. ¿Más abundante? Sí, pero cada vez más caro. Además, el 60% del refinado de níquel se realiza, otra vez, en China. Esta dependencia no es solo ética, es estratégica. Porque si China decide ralentizar exportaciones, si hay conflictos geopolíticos o simplemente si los precios suben, el coche eléctrico se vuelve un lujo. Y eso es lo que muchos gobiernos empiezan a temer. En Europa, por ejemplo, se habla de soberanía industrial. Pero sin acceso a estos materiales, esa soberanía es un espejismo. Por eso, reducir el uso de cobalto y níquel se ha convertido en prioridad. No por ecología, por supervivencia económica. Y ahí es donde el manganeso empieza a brillar. Pero esa historia te la cuento en el próximo bloque. Durante años el manganeso ha sido el patito feo del mundo de las baterías. Estaba ahí, barato, abundante, accesible, pero nadie le prestaba demasiada atención. Hasta ahora. General Motors, Ford y LG Energy Solution han mirado hacia este oro gris y han dicho, aquí hay potencial. Y vaya si lo hay. Las nuevas baterías LMR Lithium Manganese Rich colocan al manganeso en el centro del juego. Con una concentración que puede alcanzar hasta el 70% del cátodo, estas baterías prometen autonomía superior, costes más bajos y menor impacto ambiental. Y lo mejor, sin cobalto, sin apenas níquel. Es decir, sin cadenas de suministro comprometidas ni costes explosivos. El manganeso, además, tiene una ventaja estratégica brutal. Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene, Sudamérica lo tiene. No es un material geopolíticamente tóxico, y eso cambia todo. Estas baterías podrían fabricarse en suelo americano sin depender del Congo, ni de China, ni de aranceles. Además, el manganeso mejora la estabilidad química y reduce el riesgo de sobrecalentamiento. Un punto a favor frente a otras tecnologías más delicadas. La pega todavía están en fase de desarrollo, pero los laboratorios están echando humo. Y si los datos que manejan se confirman, podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la electrificación. Una era en la que la tecnología no venga solo de Asia. Una era con sello occidental y alma de manganeso.
Durante años, General Motors y Ford fueron sinónimo de grandeza americana. Gigantes del motor, símbolos de una era donde Detroit marcaba el ritmo del mundo. Pero con la revolución eléctrica, se durmieron. Mientras Tesla innovaba, mientras China invertía en baterías, ellos dudaban, jugaban al despiste y perdieron ventaja. Hasta ahora. Con el desarrollo de las baterías LMR, ambas marcas han dicho basta. Ya no se conforman con ser seguidoras. Quieren liderar de nuevo. Y lo hacen con una jugada doblemente ambiciosa. Por un lado, invierten junto a LG Energy Solution en el diseño de una batería más eficiente y económica. Por otro, quieren fabricarla en suelo americano. Control total, desde la materia prima hasta el coche terminado. Esto no es solo una cuestión de ahorro, es una cuestión de orgullo nacional, una respuesta directa al dominio de Asia y un mensaje claro para los escépticos. Todavía estamos aquí. La alianza con LG no es nueva, pero esta vez es diferente. Están destinando miles de millones a investigación, contratando científicos, abriendo centros de innovación y, sobre todo, trabajando con urgencia, porque saben que la oportunidad es ahora. La carrera por el coche eléctrico ya empezó, y si no aceleran, serán historia. Con las baterías LMR, Ford y GM, quieren demostrar que los gigantes pueden despertar, y cuando lo hacen, pueden volver a rugir. ¿Puede una tecnología acabar con años de dominio industrial? ¿Realmente las baterías LMR de Ford y GM pueden romper el monopolio chino? La respuesta rápida sería aún no. Porque una cosa es tener una promesa y otra, conquistar el mercado. China no domina por casualidad, domina porque lo ha construido todo, desde el litio hasta el último cable. Tiene economías de escala, proveedores locales, subvenciones masivas y un ecosistema que funciona como una máquina perfectamente engrasada. Eso no se desmonta con un anuncio de laboratorio. Además, KTL y BYD no se han quedado quietos. Están desarrollando sus propias baterías LMR y van por delante. Ya tienen líneas piloto, inversiones estatales y acuerdos con múltiples fabricantes. Por tanto, Ford y GM no están inventando algo que China desconozca. Están intentando competir en su propio terreno, y eso es admirable pero también arriesgado. El reto no es solo técnico, es logístico, económico y político. Llevar una batería del laboratorio a la producción en masa es una maratón de años, y mientras tanto, China sigue vendiendo, sigue invirtiendo, sigue liderando. Eso sí, que Ford y GM estén en la carrera es una señal de que el monopolio no es eterno, una señal de que el tablero empieza a moverse, y si juegan bien sus cartas, Occidente podría recuperar terreno, pero el dominio chino aún no ha terminado. Mientras China produce y Estados Unidos reacciona, Europa, como tantas veces, se queda mirando. Sí, hay fábricas, sí, hay marcas con historia, pero en la carrera por las baterías del futuro, el viejo continente va con el freno de mano echado. Volkswagen, Renault, Stellantis, todos hablan de electrificación, todos anuncian inversiones millonarias, pero la realidad es que la mayoría de sus coches eléctricos llevan baterías chinas, porque Europa no tiene suficiente litio, ni suficientes refinerías, ni la infraestructura para escalar la producción. ¿Y qué hace al respecto? Plan tras plan, fondo tras fondo, promesas y más promesas. Pero cuando toca ejecutar, todo va lento. Mientras Estados Unidos lanza la ley de reducción de la inflación y protege su industria con incentivos fiscales, Europa sigue debatiendo. Alemania bloquea, Francia propone, España espera. Y en ese limbo, las marcas pierden tiempo. BYD ya está en Hungría. KTL monta gigafactorías en el este. Tesla fabrica en Berlín. Pero la tecnología sigue siendo de fuera. Y lo más preocupante, Europa se está resignando a ser un ensamblador, no un creador. A comprar tecnología, no a liderarla. El sueño de una soberanía industrial europea está en pausa. Y si no despierta pronto, será irrelevante en la próxima década eléctrica. Hasta ahora hemos hablado de tecnología, estrategia, industria. Pero, ¿y el conductor? ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? Porque al final, por muy revolucionaria que sea una batería, si no te mejora la vida, ¿para qué sirve? Las baterías LMR prometen justo eso, más por menos. Mayor densidad energética significa más autonomía, más kilómetros con una sola carga, menos ansiedad en carretera. Y lo más importante, sin tener que pagar un dineral por un eléctrico.
Gracias al uso intensivo de manganeso, estas baterías podrían reducir el coste de producción en varios miles de euros por vehículo. Y eso abre la puerta a eléctricos por debajo de los 20.000 euros. Sí, has oído bien. Coches eléctricos con buena autonomía, a precios razonables. Además, estas baterías tienen mejor comportamiento térmico. Eso reduce el riesgo de sobrecalentamiento y alarga su vida útil. Menos degradación, menos visitas al taller, menos preocupación. Todo esto, combinado, significa algo muy claro. El coche eléctrico dejará de ser un lujo para unos pocos y empezará a ser una opción real para muchos. No estamos hablando de conceptos futuristas, estamos hablando de coches más seguros, más accesibles y más prácticos. Y si las marcas juegan bien sus cartas, podrían conquistar al consumidor medio, el que no quiere un Tesla, el que no se fía de los chinos, el que solo quiere un coche bueno, bonito y, ahora sí, eléctrico. Tener una gran idea no es lo mismo que convertirla en realidad. Las baterías LMR suenan prometedoras, pero entre el prototipo y la producción masiva hay un abismo. Y es ahí donde empieza el verdadero desafío. Para empezar, el diseño de laboratorio no siempre escala bien a nivel industrial. Una celda que funciona perfectamente en condiciones controladas puede comportarse de forma muy diferente cuando se producen millones de unidades al mes. El resultado: errores, sobrecostes, cuellos de botella. Después está la cuestión de la cadena de suministro. ¿Hay suficiente manganeso de alta pureza? ¿Existen proveedores preparados para fabricar estos nuevos cátodos? ¿Se pueden adaptar las líneas de montaje actuales o habrá que construir desde cero? Porque si hay que construir desde cero, hablamos de años y miles de millones. Además, la normativa es un muro en sí misma. Cada país tiene sus propios requisitos de seguridad, homologación, reciclaje y transporte. Pasar esas barreras lleva tiempo, especialmente si se quiere operar en varios continentes. Y luego está lo más importante: la fiabilidad. Nadie quiere repetir el escándalo del Chevy Bolt con baterías defectuosas que terminaron en retirada masiva. La confianza del consumidor es frágil, y más si se trata de una batería nueva. Todo eso convierte el proceso en una carrera de obstáculos. No basta con tener la tecnología, hay que demostrar que es segura, rentable, escalable y confiable. Y eso requiere tiempo, dinero, paciencia y un margen de error muy bajo. Por eso, aunque Ford y GM están avanzando, aún queda camino por recorrer. Porque fabricar en masa no es solo fabricar más, es fabricar bien y hacerlo siempre. Si alguien pensó que China iba a quedarse de brazos cruzados, se equivocó. Porque mientras en Occidente celebran los avances con el manganeso, China ya está jugando en otra liga. KTL y BYD están desarrollando tecnologías que van más allá del litio, más allá del níquel, incluso más allá del manganeso. Están apostando por baterías de sodio. Sí, sal, un material más abundante, más barato y disponible en todo el planeta. Las nuevas baterías de sodio tienen menos densidad energética, pero son más estables, más seguras y mucho más baratas. Y eso abre otra guerra, la del coche eléctrico asequible. BYD ya presentó un modelo con batería de sodio y CATL ha firmado acuerdos para llevar esta tecnología a vehículos urbanos de bajo coste. Pero eso no es todo. También están trabajando en baterías de estado sólido, sistemas híbridos con supercondensadores y nuevas arquitecturas térmicas para mejorar el rendimiento en climas extremos. Y lo hacen con una ventaja enorme: ya tienen las fábricas, ya tienen la logística, ya tienen el mercado. Así que pueden experimentar, fallar, corregir y lanzar en tiempo récord. Mientras Ford y GM prueban sus LMR, los chinos sacan un nuevo tipo de batería al mercado cada 6 meses. Es una carrera donde uno investiga y el otro ya está vendiendo. Y eso marca la diferencia, porque la innovación no es solo inventar, es lanzar, es conquistar. Y en eso, China aún lleva la delantera. Detrás de cada batería hay mucho más que química. Hay poder, hay diplomacia y, sobre todo, hay geopolítica. Los países ya no se pelean solo por petróleo. Ahora compiten por litio, cobalto, manganeso y tierras raras. Los mapas del siglo XXI no se dibujan con oleoductos, se dibujan con corredores de suministro y tratados de extracción. Y eso cambia las reglas del juego. China lo entendió antes que nadie, por eso aseguró minas en África y Latinoamérica.
Por eso controla el 80% del refinado mundial de litio. Y por eso, cada vez que un país quiere levantar una gigafactoría, tiene que mirar a Asia. Estados Unidos intenta reaccionar. Impulsa leyes, alianzas estratégicas, subsidios verdes, busca extraer más litio en Nevada y firmar acuerdos con Australia o Chile. Pero no es tan fácil. Las minas tardan años en abrir, la opinión pública suele estar en contra y la burocracia hace el resto. Europa, mientras tanto, queda atrapada, sin recursos propios, con dependencia energética y con una industria que no puede competir en coste ni en volumen. La solución: unir fuerzas, invertir en serio y, sobre todo, dejar de improvisar. Porque el que domine las baterías no solo dominará la movilidad, dominará los datos, la energía, el comercio y la defensa. Es la nueva Guerra Fría. Y no se lucha con misiles, se lucha con voltios. Hay algo que nadie dice en voz alta, pero todos lo piensan. ¿Qué pasa si estas nuevas baterías no funcionan? ¿Qué pasa si el manganeso no cumple las expectativas? Si los costes no bajan lo suficiente, si la fiabilidad no llega. Ahí entra en juego algo que pocas marcas reconocen: el plan B. Y ese plan se llama hidrógeno. Sí, el famoso hidrógeno. Ese del que se habla desde hace 2 décadas pero que nunca termina de arrancar. Pues ahora, discretamente, grandes fabricantes lo están rescatando del cajón. Toyota, por ejemplo, nunca lo abandonó del todo, y marcas como BMW, Hyundai o Renault han retomado investigaciones en paralelo. ¿Por qué? Porque si las baterías fallan, el coche eléctrico tal como lo conocemos podría estancarse. Y entonces, una tecnología como el hidrógeno, aunque menos eficiente y más compleja, podría ganar protagonismo como alternativa viable. No para todos los coches, pero sí para segmentos específicos: camiones, autobuses, flotas de larga distancia. Incluso, en ciertos países sin red de carga eficiente, podría ser una solución intermedia. Nadie lo dice abiertamente, pero muchos lo están preparando. Porque el mundo del motor, si algo ha aprendido, es que no se puede depender de una sola carta. Y mientras todos miran al manganeso, alguien en silencio sigue apostando por el hidrógeno, por si acaso. Con tanto cambio, tanto experimento y tantas promesas, la pregunta lógica es: ¿qué veremos realmente en 2025? Pues bien, no esperes un coche volador ni una batería mágica, pero sí un giro silencioso que marcará el futuro del sector. Lo primero, más modelos eléctricos asequibles. No todos con baterías LMR, pero sí con costes más ajustados gracias a nuevas químicas, mayor producción local y eficiencia en los procesos. Se espera que marcas como Ford, GM, Hyundai e incluso Renault empiecen a lanzar versiones populares con precios que bajen de los 25.000 euros. Y esto lo cambia todo, porque el precio ha sido siempre el muro del eléctrico. Derribarlo significa acceso real. Segundo, nuevas alianzas estratégicas. Veremos más acuerdos entre fabricantes de baterías, proveedores de materias primas y gobiernos que quieren atraer inversión verde. El mapa de la automoción se está reescribiendo. Lo que antes eran enemigos, ahora son socios. Lo que antes parecía improbable, hoy es negocio. Tercero, empieza la batalla del software. Sí, las baterías importan, pero también el sistema de gestión, la carga inteligente, la conectividad. Tesla lo sabe, y ahora todos los demás quieren ponerse a la altura. Y por último, veremos los primeros pasos reales hacia baterías post-litio. Proyectos piloto, primeras entregas y, sobre todo, mucho marketing. Porque 2025 no será el año del cambio total, pero sí el del comienzo visible. El momento en que miraremos atrás y diremos: ahí empezó todo. La gran pregunta, la que nadie puede responder con certeza: ¿quién ganará esta carrera? ¿China, con su dominio aplastante y su capacidad de producción brutal? ¿Estados Unidos, con su empuje industrial, sus startups, su músculo financiero? ¿O Europa, que aún tiene una oportunidad si decide moverse de verdad? Lo cierto es que no habrá un solo ganador, habrá muchas batallas, y cada una se librará en un terreno distinto. Tecnología, escala, precios, fiabilidad, infraestructura, normativa. China lleva ventaja. Ha construido su imperio batería a batería, marca a marca, con una visión a 20 años. Estados Unidos está despertando, y aunque va tarde, cuando se pone en marcha, puede ser imparable. Europa sigue dudando, pero tiene talento, historia y un mercado exigente que puede marcar tendencia. Y ojo con los emergentes: India, Brasil, Corea,
también quieren su parte del pastel. Lo interesante es que esta carrera no va solo de coches, va de energía, de control, de futuro. El que domine la electrificación dominará los datos, el transporte, los servicios y las decisiones. Por eso, más que una carrera, esto es una guerra fría del siglo XXI. Pero en lugar de armas, las potencias compiten con voltios. Y tú, como conductor, eres el campo de batalla. El tablero global ya está en movimiento. Las baterías ya no son solo una pieza más del coche. Son el alma de una nueva era. Una era donde no gana el más rápido, sino el que sepa resistir. ¿Estados Unidos volverá a dominar? ¿Europa despertará? ¿O China seguirá marcando el ritmo? Esa respuesta aún está por escribirse. Pero una cosa está clara. Nada volverá a ser como antes. La movilidad, la energía, la política, todo cambia cuando cambian las baterías. Y tú, como conductor, como ciudadano, tienes más poder del que crees. Por eso, si este tema te ha hecho pensar, no te pierdas nuestro anterior vídeo sobre el CEO de BYD y cómo sus vehículos de energía nueva podrían conquistar toda la industria. Ahí entenderás mejor por qué esto no ha hecho más que empezar. Esto ha sido CarView y, como siempre, nos vemos en la próxima curva.